¿Ya estás listo? A continuación el mensaje del día de hoy. Con ustedes el pastor de Usana Living, Glenn Ortiz. Cada uno de ustedes sea bienvenido a este espacio, a este tiempo, a esta palabra de bendición. Espero que haya podido invitar a un amigo, un familiar o usted que nos está viendo desde YouTube pueda entender este mensaje y también compartirlo porque va a ser un tiempo de bendición. Hace 8 días dije que Dios había puesto en mi corazón tener un tiempo de ministración, de oración. Pero antes que nada, la palabra, ¿no? La palabra es la que nos hace libres. Dice la palabra de Dios que conocemos la verdad y la verdad nos hará libres. Pido excusas si en medio de la transmisión notan mi voz un poquito afligida. Venimos de superar aparentemente un COVID junto con mi esposita, entonces, pero ahí seguimos firmes, avanzando en todo lo que el Señor nos demanda y bueno, independientemente como estemos y si podemos y tenemos las fuerzas para seguir expandiendo el Evangelio de Dios, lo seguimos haciendo con todo el amor, con todo el cariño y bueno, tampoco es quizás casualidad que todo esto esté aconteciendo referente a esta palabra. Siempre he dicho que cuando tú quieres revelar algo de las tinieblas, cuando tú quieres darte o irte de frente en contra de las artimañas de Satanás, al frente o de frente, mejor dicho, contra sus emisarios, contra cada plan maligno, el enemigo siempre va a buscar obstruir. Y espero que hoy tengamos una buena audiencia, pero siempre digo que la palabra es necesaria, o mejor dicho, esta palabra está destinada para los que se han de conectar. Levante manita si usted está preparado, si usted está dispuesto, si usted está aquí en esta tarde, noche, día. Sabemos que nos están viendo desde diferentes zonas horarias, desde España, Australia, aquí también los Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Centroamérica. Entonces, disponga toda su mente, su corazón y dígale al Señor que por medio de esta palabra revele, muestre y traiga libertad a nuestras vidas. Muchos dirán, uy, pero yo soy cristiano, creo que soy libre. Hay que verlo. ¿Listos? Preparados. En el año 1969 hubo un gran suceso. Bueno, hay hartas conspiraciones que dicen que no fue real, que todo fue un montaje y creo que hemos visto por medio de las redes sociales, por medio de noticias, hasta hemos visto documentales si realmente fue cierto el alunizaje, ¿no? La llegada del hombre a la luna en el año 1969, específicamente un 20 de julio, por medio del Apolo 11, una misión que hace años se realizó y generan dudas que si realmente el hombre llegó a la luna, porque no hay muchos cuestionamientos y uno de ellos es cómo es posible que hoy en día, con la tecnología que se tiene, no se haya vuelto otra vez a explorar o no se haya vuelto a hacer un viaje a la luna. Si en el año 69 no teníamos las herramientas o el mundo no tenía la tecnología que hoy en día, en el 2026, prácticamente más de 60 años, ¿cómo es posible que no hayamos vuelto? Entonces, hay varias conspiraciones. Hay gente que dice que sí se viajó, hay otros que no, que solamente lo que se exploró fue algo muy mínimo. Otros dicen que solamente fue una escena montada. Y detrás de todo esto hay conspiraciones. Y sobre esas conspiraciones, pues hay otras más, ¿no? Hay otras que si el hombre viajó a la luna solamente porque pudo explorar solo una parte, ¿y por qué no exploró todo? Inclusive vamos más allá. Hay ciertas conspiraciones que dicen que en el lado oscuro de la luna supuestamente hay extraterrestres y que fue un lugar que se exploró, pero que fueron archivos clasificados. Quizás muchos de acá dijeron o vieron este título y dijeron, uy, van a predicar de los Transformers. No, no vamos a predicar de Transformers, vamos a predicar de la palabra de Dios. Pero detrás de todo esto hay cierto misterio, ¿no? Y este título de este mensaje nace un día porque nosotros aquí de donde dormimos, en el cuarto donde dormimos, tenemos una vista muy linda cada noche a la luna, ¿no? Siempre Dios nos regala esa vista en la ventana de ver la luna en cada una de sus fases. Y me acordé que solamente la luna se puede ver por una cara. Y por medio de esa cara, porque solamente es que la Tierra solamente puede ver esa parte de la Luna. Ahora, no quiere decir que la parte de atrás de la Luna no le llegue el Sol, pero visualmente como la Luna está al frente de la Tierra, solamente podemos detallar día a día, o noche a noche, mejor dicho, una parte de la Luna. Y de ahí pues hemos visto fotografías, hemos visto imágenes, evidencias de lo que es la Luna como tal. Pero muy poco se habla de la parte oscura. Cuando hablamos de la parte oscura de la luna es algo que no se ha explorado mucho, que no se puede afirmar muchas cosas porque no se ha visto, no se ha explorado, pero el simple hecho
de que exista un lado oscuro de la luna no significa que no exista, o no significa que no genere ciertas situaciones o genere ciertas cosas que la naturaleza da por medio de la luna. Y así mismo pasa en la parte espiritual. Nosotros hoy en día como iglesia estamos acostumbrándonos a ver solamente una parte de la luna, o mejor dicho, solamente a ver una parte del evangelio. Y me he detallado que en estos tiempos, y le he orado mucho al Señor, y no lo hablo como Sana Living, sino en general a nivel mundial, se nos está impidiendo conocer esa parte oscura del Evangelio, por decirlo así. Hay iglesias que procuran ocultar todo lo que es el tema de las tinieblas, todo lo que es el tema de Satanás y sus demonios, Satanás y sus emisarios, porque a veces muchas personas o muchos pastores dicen que es mejor hablar de Jesús que de Satanás y que es mejor no nombrar lo que es innombrable y nombrar el nombre todopoderoso, que es el nombre de Jesús. Ciertas predicadores o ciertas iglesias se dedican más o piensan de la siguiente forma, de que es mejor predicar más de Jesús que de Satanás, pero es en algo que pienso yo, es un pensamiento personal y no digo que sea la verdad absoluta, pienso que es un error que la iglesia ha caído. E inclusive cuando no se habla de estos temas, he escuchado de pastores que decir o afirmar que estas cosas no existen, que los demonios no existen, que cuando una persona está experimentando un tiempo de liberación, más que un tiempo de liberación, es un tiempo de show, es una persona que no se puede controlar, que es una persona que está dominada por sus emociones y solamente está buscando llamar la atención. Esto me hace acordar una vez que estábamos en un retiro de jóvenes, estábamos en un tiempo de palabra, una palabra de liberación, un tiempo de ministración también, de orar. Y como siempre hay casos de casos y este particular esta noche había un caso de una muchacha que estaba realmente pues teniendo o teniendo una experiencia de liberación. Pero fue una muchacha que yo solamente estaba mirando de lejos porque solamente estaba viendo que dos jóvenes estaban orando por esa muchacha, pero solamente yo estaba orando por otros jóvenes, tal como Dios me lo indicaba, pero después me percato en medio de la situación que una pastora llega allí donde esta muchacha que está experimentando esta situación de liberación, una situación fuerte, una situación de gritos, bueno, para los que hemos podido ver o evidenciar estas acciones o estos escenarios, vemos que no es nada como de paz, de tranquilidad, donde hay gritos, donde hay palabras, donde hay cansancio, donde quizás aún Satanás, por medio de los emisarios y demonios, procuran dañar la integridad de estas personas. Y me percato que desde la distancia la pastora va, una pastora va y le dice a los líderes de que estaban orando por esta muchacha, le dice de forma muy fuerte y quizás puedo asumir yo que de mal genio, les dice, ya no oren más por esta mujer, ya no oren más por esta niña, que esta niña está bien. Y fue tanta la reacción de esta pastora que cogió a la niña y la sentó en una silla y le hablaba de frente como cualquier mamá le estuviera gritando a su hija de una forma quizás de mal genio y le decía, ya reaccione, no haga más show. No, no más show, reaccione, usted está bien. A lo que en medio de esas palabras también esta pastora la zarandeaba por medio de sus hombros y le decía, usted está bien, no haga más shows que esto no, usted está bien, usted tiene que tomar el control de su cuerpo. Dios dice que tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener el control de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y en el momento que yo veo eso, procuro ir donde esa pastora, pero en ese momento, y también hoy lo entiendo, que uno está bajo autoridad, ¿no? Esa pastora estaba como líder espiritual del encuentro y pues yo obviamente como servidor y como siervo en obediencia y en sujeción, en el principio pensé decirle, hey pastora, lo que estás haciendo está mal, pero llegó al momento como que dije, bueno, vamos a esperar cómo lo resuelve ella, cómo lo va a hacer ella y esperemos que todo salga bien. Pasó el transcurso de una hora, hora y media, y la pastora seguía hablando con esta muchacha, pero yo miraba desde lejos, desde el comedor, porque estuve muy pendiente, así después de que pasó el tiempo de ministración, el tiempo de oración, pude estar pendiente de esa muchacha, y yo veía que la pastora le hablaba a la muchacha, pero la muchacha como que le respondía por inercia, como que no era una conversación que la pastora recibiera comunicación, como que ella hablaba, pero la persona, esta muchacha, solamente respondía sí y no con su cara, pero pude deducir que algo no estaba bien.
El caso es que se termina todo el retiro, termina ese fin de semana de un encuentro de jóvenes y yo quedo muy inquieto y llegó sorpresa que en el momento que nos vamos a ir o nos dirigimos hacia Bogotá, esta muchacha se sube al bus de los hombres, cosa que no se hace. Las niñas van a un lado, los niños van a otro lado y esta muchacha se sube al bus de los hombres y se sube con una actitud, o puedo decir, mejor dicho, que dominada por un espíritu de laxivia porque se subió al bus con la intención de mostrarse a los hombres, a los muchachos. Duramos prácticamente media hora sin querer dañar su integridad para que se pudiera bajar del bus porque en nuestro interior o yo en mi interior sabía que no era ella, era lo que estaba dentro de ella, ese lado oculto, esa cosa oculta que nadie ve en las personas, se manifiesta y duramos media hora. Yo me fui meditando en el bus y le dije, bueno, Señor, te darás la oportunidad en Bogotá de poder orar por ella, de que las cosas sean bien para ella, solamente te pido que la guardes. Pasaron los tiempos y después de 15 días, me entero, después que la mamá tuvo que ir a la iglesia a exigir respuestas de por qué su hija había vuelto en un estado peor o más crítico del que se había ido para el encuentro, argumentando que supuestamente si un encuentro traía libertad y traía a los hijos cambiados para bien, ella no encontró eso en su hija, porque en los 15 días posteriores al encuentro su hija ya no podía dormir, estaba presentando síntomas demoníacos en las noches, gritando, lacerándose y cortando sus manos y con la famosa frase de que se iba a matar y que los iba a matar a todos. Y ahí es donde empiezo a entender de que este tema no es un juego y que este lado oscuro del evangelio o el lado oscuro de la luna es algo que no podemos evitar, que aunque no lo veamos cada 8 días en las iglesias, aunque no lo veamos siempre, existe. Como les dije desde el principio, el simple hecho de que no veamos el lado oscuro de la luna no significa que no exista. Solamente nos admiramos con la cara de la luna que vemos, decimos, oh, qué linda, qué maravillosa, pero en la parte de atrás hay algo que también existe y que desconocemos. Y hoy en las iglesias en general se ha ignorado este tema. También con otra frase, otro argumento que los pastores dictaminan es que no hay que darle poder al enemigo. Si bien yo digo, y lo le digo a la gente en consejerías, que a veces Satanás es como un perro que ladra, que entre más tú le pongas cuidado a un perro que te está ladrando, más te va a ladrar. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que ignorar al 100% a Satanás y decir, ah, ese está ladrando, no le pongamos cuidado. No, ese es el error que la iglesia comete. Por eso hoy en día el mundo está sumergido en tantas cosas, en tanta laxivia, en tanta desorientación sexual, tanta falta de identidad, tanto así que el reino de las tinieblas ha ganado espacio, que ya en ciertos países ya han sacado a luz pública y sin vergüenza de iglesias satánicas. Creo que en Colombia hace poco se inauguró una iglesia luciferina y quizás para nosotros esto podemos rasgarnos las vestiduras y decir, oh, el enemigo está triunfando, pero de una u otra forma hemos sido cómplices como iglesia de que esto suceda, porque estamos más ocupados en lo apostólico y en lo profético. Ahora, no quiero decir que este don apostólico y profético, del cual Dios también me ha bendecido, no significa que sea malo. Pero quizás nos hemos concentrado un poco más en buscar una iglesia o en buscar esa parte clara del evangelio, esa cara de la luna que nos gusta, que decimos que solamente vemos y que hoy en día solamente la iglesia está mostrando esa parte de luz de la luna, de que la profecía, de que las buenas prédicas, los buenos mensajes, que lo apostólico, que las finanzas, que eso nos está deslumbrando. Y nos estamos preocupando más por eso, por lo apostólico y lo profético, y estamos dejando a un lado otro segmento del Evangelio. Porque no solamente Jesús vino a hablar de salvación, sino también vino a mostrarnos un enemigo. Y él mismo le dijo, el adversario que nosotros tenemos se llama Satanás y Diablo. No lo ignoremos. Ahí en 2 Corintios 2:11 dice lo siguiente. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Acá Pablo dice, para que Satanás no gane, para que no nos gane terreno, no debemos ignorar sus maquinaciones. Y es algo que la iglesia hoy en día está pasando. Y aún, como estamos perteneciendo a esa iglesia, que está evitando ese lado oscuro de la luna o ese lado oscuro del evangelio, hemos caído nosotros también en ese juego y desafortunadamente
en ciertas partes estamos sufriendo las consecuencias. Por eso, por estar más ocupados en lo profético, en lo apostólico, en la prosperidad, en las promesas, muy poco se llega a las iglesias personas que necesiten un tiempo de liberación. Puedo asumir yo, y no estoy diciendo que sea el pensamiento de Dios o de sentir, puedo decir que quizás a veces Dios procura mirar ciertas iglesias para donde poder enviar sus hijos esclavizados o almas esclavizadas por Satanás. Y puedo creer que cuando Dios mira a su iglesia dice, no, estamos más ocupados en ciertas cosas, pero no hay una iglesia preparada para este asunto, porque no se ha instruido a la iglesia. Estamos ignorando las maquinaciones de Satanás con argumentos, como les dije anteriormente, no le demos poder a Satanás, hablemos más bien de Jesús que del diablo. Si pasan estas situaciones de liberación, eso es puro show, eso no existe. Inclusive, también antes de yo venir acá a los Estados Unidos pude participar en un encuentro y pude ver también de boca de otra pastora decirle a la gente que eso no existe, que esos son puros shows mediáticos, que eso es solamente llamar la atención. Y yo cuestiono y me pregunto, oh, hey, si aún la Biblia nos ilustra, nos enseña que hay demonios y que el mismo Jesús sacó demonios y liberó a muchas personas, porque hoy en día la gente está negando esta circunstancia, porque sencillamente no se habla. En Efesios 6:11 también dice lo siguiente: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vuelve y la Biblia nos los dice, hey, ojo, que Satanás está maquinando y está también acechando. Y nosotros no podemos ignorar esto. Si bien muchos dirán, todo este tiempo que está viviendo el mundo actualmente es la preparación para lo que Satanás va a hacer por medio del anticristo, sí, está bien. Lo podemos decir, bueno, doctrinalmente esto puede estar sucediendo y está claro que suceda. Pero eso no significa que la iglesia duerma en este aspecto. Creo que lo dije en un mensaje anterior, sueño. Si a mí me preguntan como Glenn Ortiz y lo hablo con mi esposa, también que tiene ese don maravilloso de autoridad, si nos hicieran una pregunta, por lo menos en una entrevista, dijeron cuál sería la identidad que quisiera que Osana Living tuviera. Obviamente el amor, cero prejuicios, cero juzgar a la gente, todos son bienvenidos, ser un puente y un canal de Dios y entre Dios y los hombres, como es nuestro eslogan, ser servidores, no ser mercenarios de la fe, no socavar a la gente, no trasquilar a las ovejas con dinero. Esa es nuestra identidad. Pero en lo espiritual quisiéramos que Osana Living, y si Dios lo permite, Osana Living se identificara por esa unción de libertad. ¿De qué? El afligido, el endemoniado, el esclavizado, eh, el endemoniado pudiera llegar a nuestra iglesia y allí pudiera encontrar un tiempo de libertad y fuera libre. No estoy poniendo en balanza que eso es más importante que los otros dones que Dios nos ha entregado, como el pastorear, el don de ciencia, lo profético, no, sino que en mi parte personal y emocional, lo digo abiertamente, me satisface ver un poco más de cómo Dios puede traer libertad a una persona que estuvo encarcelada, esclavizada por un demonio durante tantos años y que esa persona vuelva a los pies de Cristo y también en ver y entender la autoridad y el poder que tiene el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la iglesia recibe una palabra profética, pero no vuelve quizás esas personas. Pero le puedo asegurar que una persona que puede experimentar un episodio de liberación y como quien dicen por ahí, ver el diablo y asustarse y creer que Dios existe, esas personas aún quizás son las más fieles. Entonces, es algo que no quiero ignorar, que nosotros como Sana Living no tengamos que ignorar, que nosotros como iglesia no ignoramos. Ese lado oscuro de la luna, ese lado oscuro del evangelio, que muchas iglesias no, o pastores no quieren mencionar, existe. Y como queremos hacerle entender a la gente que no exista, entonces lo ignoramos. Y tenemos que ser sobrios y estar al pendiente de todo este tema. Mire, llevamos, creo yo, desde el 2011, son casi 15 años de evangelio. Y yo me acuerdo que por allá en los 2010, 2011, nosotros preparábamos una charla en los encuentros que se llamaba Música, Cine y Televisión. Y cuando pasó el tiempo, esa conferencia cada año tenía que actualizarse,
Porque yo me acuerdo que la primera vez que di esa conferencia de música, cine y televisión, yo tenía que hablar algo sobre los mensajes subliminales, ¿no? Los mensajes subliminales. ¿Se acuerdan los mensajes subliminales en las películas? Y usted tenía que poner una canción al revés y escucharla para que se escucharan ciertas voces o ciertas frases en pos de Satanás, mensajes subliminales en ciertas imágenes, todo era subliminal. Y en esa época de los 2010, de los 2011, donde no había tanta tecnología, no había tanto internet, donde quizás la conciencia del ser humano estaba más transparente, más inocente, esa conferencia tuvimos a lo último hasta que lo pude predicar. Ya no se llamaba música, cine y televisión, sino se llamó música, televisión y redes sociales. Tocó actualizarle hasta el título. Y ya no tenía que enfocarme en los mensajes subliminales, no, porque es que ya no hay mensaje subliminal. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? No sé si usted de casualidad vio la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Un show, pero en medio de ese show, y lo invito a que lo vea, donde sacan en tremenda pantalla, sin miedo, sin temor alguno, ya no es un mensaje subliminal, sino un mensaje directo de cómo pueden ilustrar en medio de una pantalla gigante la estrella de Baphomet. Y eso es un mensaje directo de las tinieblas. El mensaje directo de Satanás es decir, aquí estoy, me estoy evidenciando ante la humanidad y la pregunta es, ¿la iglesia dónde está? ¿Nosotros dónde estamos? Estamos más preocupados por lo profético, por lo apostólico, por los conciertos, por las bandas, porque qué vamos a hacer aquí, qué vamos a hacer allá, y cosa que no está mal. Vuelvo y digo, si vos recibes una palabra profética por medio de un profeta, gloria a Dios, es la evidencia del poder de Dios, pero es una parte, no lo es todo. Pero esta parte, ¿dónde la dejamos? Hoy en día, esta ola de los Terian, ¿ustedes creen que eso es solamente emocional? Eso es espiritual. Por ahí escuché un chiste que ellos son los hijos de los Candy y de los Emo. Y uno dice, pues sí, porque eran personas que en mi época de juventud existían los Candy y los Emo, y en esa época uno los veía como bichos raros. No sé si aquí alguno fue un Candy y un Emo, me disculpan. Pero todo eso era espiritual. Un espíritu de depresión, un espíritu de tristeza. Pero hoy en día vemos cómo este movimiento ahora, que Satanás ha dañado la identidad de los jóvenes, no podemos asumir que solamente es emocional. Ay, qué pecado, están mal de la mente. No, esto es espiritual. Y la iglesia desconoce todo este lado oscuro, todo este lado oscuro del reino de las tinieblas, de cómo opera Satanás, de cómo opera los demonios, y dejamos a un lado este tema. Vemos cada día más iglesias satánicas abiertas y la iglesia no despierta. Gobiernos entregados a la hechicería y la iglesia no despierta. Tengo que hablarlo abiertamente y creo que no se desconoce que el presidente lastimosamente de nuestra nación ha mostrado imágenes de cómo entrega al país a la hechicería, que en vez de entregarle su país o su mandato a Dios, se lo entrega a Satanás. Y después nos preguntamos por qué estamos como estamos. Si tú te das cuenta y buscas los países más pobres del mundo, son gobiernos que son anti Dios. Son gobiernos que realmente no buscan la presencia de Dios. Vaya y miren el África. En el África es donde más se practica el vudú, donde más se practica la hechicería. Creo que hemos visto en videos de TikTok que inclusive cogen, yo no sé, una pirámide de arbustos y las hacen bailar solas. Y mucha gente dice, no, es que eso hay algo adentro. No. El campo espiritual y la brecha espiritual se ha abierto tanto que ya los demonios están operando libremente acá. Y si tú te das cuenta, los países más pobres, más escasos del mundo, son personas que están lejos de Dios, son gobiernos que están lejos de Dios. Y comúnmente son naciones que persiguen a los cristianos, porque Satanás sabe que si alguien se levantare a pronunciar el nombre de Jesús y a evidenciar el lado oscuro de la luna, y esta parte oscura que desconocemos, sabe que se le acaba el reinado. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estamos así? Y hay una guerra constante en la parte espiritual. Daniel 10, 12, 13 dice lo siguiente. Daniel 10, 12, 13 dice lo siguiente. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días,
Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mire cómo vemos aquí que hay una guerra espiritual que aunque nosotros no veamos, existe. Y aquí cuando la palabra dice que el mensajero que llegó a donde Daniel para darle una revelación de los tiempos que hoy estamos viviendo, se lo puso algo, el príncipe de Persia. Y no es un príncipe humano, ¿no? Era un gobernante, un príncipe espiritual, un demonio que tenía una jerarquía fuerte que se lo puso al mensajero de Dios para que ese mensaje no llegara. Y detrás de todo eso, pues se levantó otro príncipe que fue el príncipe de Grecia, el príncipe de Roma. Para los que vieron con nosotros esa materia de escatología lo pueden entender un poquito más. Y hoy en día en el mundo hay otro príncipe demoníaco que está rigiendo, que está preparando realmente el camino para el anticristo. Y vuelvo y les pregunto, o preguntémonos nosotros, ¿la iglesia dónde está? ¿La iglesia está orando? Realmente hay muchas personas que dentro de la iglesia están levantando su mano, como un día yo la levanté y le dije, Señor, yo quiero moverme en esa área de autoridad. Que aunque el Señor me dijo, que seguro quieres moverte en esa área, Glenn, no sabes lo que me estás pidiendo. Sí, yo quiero moverme en esa área. Y he dicho el testimonio, aún le digo a Dios y le sigo diciendo a Dios, aún quiero ver los demonios. Sé que es una locura, pero pues obviamente Dios no va a permitir que yo vea o haga cosas que dañen mi integridad. Pero yo le digo al Señor, Señor, quiero trascender en esa unción. ¿Dónde habrán personas que realmente se enamoren de esta unción? ¿Dónde habrán personas que realmente se levanten en la iglesia y digan, yo quiero ir a explorar el lado oscuro de la luna? Quiero ir a explorar el lado oscuro del evangelio. Ahora, no estoy diciendo que el mensaje de salvación tenga una parte oscura, no, todo es luz. Pero cuando refiero al evangelio fue lo que vino a evidenciar Jesús. Jesús, aparte de mostrarnos la salvación y el amor, y de que Él era el Cordero inmolado, y de que vamos a pasar de muerte a vida, también Él nos mostró y le evidenció al pueblo de, hey, ojo, que acá hay un enemigo. ¿Y cómo se los mostró? Los exhibió públicamente por medio de liberaciones. ¿Sabe por qué la gente no cree tanto en Dios hoy en día? Porque no tienen experiencias que realmente le muestren a Dios. Y no es por desmeritar lo profético, pero inclusive hay gente dentro de la iglesia que ha atrevido a comparar lo profético con el espíritu de adivinación. Pero es entender que Dios también evidenció su salvación, su poder, y evidenció también las artimañas de Satanás, primero por medio de la cruz y segundo por medio de todos los testimonios y de todos los milagros de liberación que hizo en la época que estuvo aquí en la tierra. En Colosenses capítulo 2:15 dice lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, mire la palabra, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es de lógico saber que si yo exhibo algo al público es algo que estuvo oculto, ¿cierto? En la época, aún los escribas y los fariseos, siendo doctos de la palabra, eran tan sabios en la palabra, pero tan muertos espiritualmente que no podían discernir lo que era espiritual. Y vino Jesús y se los exhibió públicamente. ¡Ey, vea! Hay un lado oscuro de la luna. Hay un lado oscuro que no tienen que ignorar. Y los exhibió públicamente, pero la promesa es de que Jesús los venció en la cruz del Calvario. Triunfó sobre ellos. Ahora, si nosotros tenemos esta promesa tan maravillosa, ¿por qué no la sacamos a la luz? ¿Por qué ignoramos y pretendemos dejar a un lado, oh, no, no le pongamos cuidado a las artimañas de Satanás? No escuchemos, no prediquemos del reino de las tinieblas, prediquemos más del poder de Jesús. E inconscientemente los predicadores que han enseñado esto, la iglesia lo ha adoptado y hemos ignorado lo espiritual. Hemos ignorado ese lado oscuro de la luna. ¿Sabe cuántos milagros aproximadamente evidencia la Biblia en la época de Jesús? 40 milagros. 40 milagros nos ilustra la Biblia. Aún dice la palabra también en Juan, que al final de ese libro dice, no me acuerdo el versículo y el capítulo, que dice que todos los milagros que hizo Jesús, ¿sí? Fueron muchos, que faltarían hojas o faltaría papel para escribirlos.
Aunque la Biblia solamente nos ilustra 40, Jesús hizo mucho más. Y de medio de esos 40 milagros, o los milagros de Jesús, están divididos en cuatro categorías. Uno, las curaciones físicas. Otra categoría son las resurrecciones. Otra categoría son el control de la naturaleza. Pero también la otra categoría de milagros que hizo Jesús es las liberaciones demoníacas. Es decir, que Dios o Jesús no deja a un lado esto. No nos concentremos solamente en las curaciones físicas, no nos enfoquemos solamente en la palabra profética, no nos preocupemos solamente por el crecimiento de gente, porque solamente hay iglesias que piensan en números y en números y en números, en que la iglesia tiene que ser maravillosa y grande, y con eso creen que están extendiendo el evangelio. Bueno, es una parte de la misión, pero no lo es todo. Pero también Jesús nos enseña que tenemos que ser partícipes por medio del poder del Espíritu Santo de Dios para que la gente sea libre. Y en la Biblia nos ilustra aproximadamente 12 liberaciones. Es decir, que un poquito más del 10% de los milagros que nos ilustra la Biblia, específicamente más del 10% son liberaciones demoníacas. El endemoniado de Cafarnaúm, el endemoniado Garadeno, el endemoniado mudo, el hombre con espíritu inmundo en la sinagoga, el endemoniado ciego y mudo, la hija de la mujer sirofenicia, el joven epiléptico, la liberación de la mujer encorvada. Y en Mateo 8, 16, 17, no solamente fueron 12 casos, dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Mira la palabra que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mire que Mateo 8:16 dice que trajeron a él muchos endemoniados. La Biblia no los cuantifica específicamente, pero trajeron a él muchos, pero también la palabra dice que los liberó a todos. No solamente fueron enfermos, también fueron endemoniados. Y aquí voy a lo más profundo del tema, y aquí voy con los que me están escuchando. Quizás nosotros nos preguntamos por qué en ciertas áreas de nuestras vidas no surgimos, no arrancamos, no avanzamos, porque solamente estamos viendo la parte de la luna que vemos, lo que está pasando y suscitando. Quizás una enfermedad, una situación financiera, mi área financiera no avanza, mi área sentimental no surge, me siento enfermo, me siento decaído, siento que todo lo que toca mis manos se daña, siento que procuro emprender en algo y no puedo, siento cansancio, aún peor, siento que quiero dejar un hábito y no lo puedo dejar. Y solamente nos concentramos ahí, en lo que vemos, pero no nos hemos llegado a pensar, o mejor dicho, a hacer un alto en el camino y decir, en el lado oscuro, en lo que yo desconozco y en lo que no veo, ¿habrá algo? Vuelvo y digo, el lado oscuro de la luna no significa que no exista, existe, pero no lo podemos ver. Y hay cosas que existen en nuestras vidas espiritualmente que desconocemos, pero que Dios quiere revelar. Y son cosas que solamente Dios revela. Puede sonar cliché, pero es la única clave que ha funcionado, pero que también bíblicamente la evidencia que todo este género y todo esto sale a la luz por medio de oración y ayuno. ¿No nos hemos preguntado alguna vez eso? Pregúntate aquí donde tú me estás viendo en este instante o estás escuchando este mensaje. ¿Qué área de tu vida ha sido ese talón de Aquiles por ese largo de vida? Los sentimientos, las finanzas, el carácter, un vicio, un hábito, insomnio, una enfermedad, patrones generacionales, costumbres generacionales, peor aún, personas que en algún momento de ignorancia hicieron cosas no debidas como la hechicería, la tabla Ouija, pactos, en algún momento aún pensaron en vender su alma a Satanás, porque aquí hay que hablar de todo. En algún momento nosotros hemos llegado a pensar eso.
En algún momento nosotros, aún de nuestro pasado, y aún, dice la palabra que si todas las cosas son hechas nuevas, pero hay cosas que tienen que arrancarse de raíz. Cuando uno quiere en un jardín cortar o quitar, como se dice, de raíz la hierba mala, el espino que no deja crecer la hierba, el pasto verde, hay que arrancar de raíz, aunque sea una patica de hierba mala, hay que arrancarla de raíz porque una pequeña patica, una pequeña raíz de hierba mala empieza a dañar todo. Y quizás nosotros hemos ignorado ese lado oscuro de nuestra vida, el lado oscuro de la luna, que decimos, no, eso ya fue pasado, pero quizás no se ha cortado de raíz. Alguna acción, alguna palabra, algún sentimiento, algún pacto. Y nosotros tenemos que aprender que esto existe. No sé si usted en algún momento, o este momento, mejor dicho, se está identificando con algo. Ahora, no solamente algo que usted haya hecho, algo que también le hayan declarado. Si nosotros entendiéramos el poder de la palabra, nosotros escucharíamos más y hablaríamos menos. Porque solo algo tan sencillo como esto. Toda la creación se hizo por medio de la palabra. Y Dios dijo, hágase. Y Dios dijo, hágase. Por eso Jesús le decía a los escribas y fariseos, no se preocupen por lo que entra al cuerpo del hombre. Si nosotros comemos con las manos sucias, no se preocupen. Más bien preocúpense por lo que sale de la boca del hombre. Porque lo que nosotros comemos, pues al baño va. Pero las palabras van al corazón del hombre. Y esto es lo que contamina al hombre. No sé si allá en tu subconsciente o en tu memoria esté un suceso de tu niñez, de tu juventud, una palabra, una frase, una acción quizás de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos que te marcaron. Que vas a ser un fracasado, que todo te va a quedar grande, que no vas a lograr nada en la vida, que no tienes identidad. Y son cosas ocultas que quedan ahí, pero existen. Y a veces son cosas que no nos dejan avanzar en ciertas áreas de vida. Por eso, aún también tenemos que ser delicados con lo que hablamos. Procure que su boca haya bendición. Usted tiene que generar es bendición. Seamos generadores de bendición. Basta ya los prejuicios, basta ya la religiosidad, basta ya de maldecir. Porque quizás nosotros estamos atados a ciertas palabras que están recayendo en nuestras generaciones, en nuestros hijos. Y son cosas que nosotros no queremos que sobre nuestros hijos recaigan. O sí, yo no quiero que las cosas malas, grandes o pequeñas que han pasado en mi vida, recaigan sobre mi hija. No de ninguna forma. Al contrario, digo al Señor, corta de raíz lo que hay de mí para que no crezca en ella. Pero también tengo que ser sincero con Dios y decirle, Señor, muéstrame el lado oscuro de la luna, lo que hay en mí, lo que desconozco. Aún el rey David decía, Señor, guárdame aún de los pecados ocultos, aún de lo que desconozco, guárdame y muéstrame y evidencia lo que hay oscuro. Solamente Dios conoce lo que está en tinieblas. Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Conoce lo que está en tinieblas. La pregunta es, si Dios conoce aún lo oculto, el lado oscuro de mi luna, el lado oscuro de mi vida, eso espiritual que no me está dejando avanzar esa raíz, ¿por qué no lo quita? Pero bien Jesús lo dijo, con ayuno y oración.
Siempre he dicho que nosotros tenemos que aprender a librar nuestras luchas, tanto físicas como espirituales. Si nosotros viviéramos una vida de que Dios nos solucionara todo así como así, no oraríamos, no estaríamos procurando la santidad, no nos esforzaríamos, porque solamente Dios no sería un Dios de corrección, sino un Dios alcahueta. Y Dios no trabaja así. Dios lo único que hace es mostrarnos por medio de nuestras vidas. ¿Y cómo lo muestra? Hay algo en nuestra vida que me está afectando, hay algo en mi vida que me está retrasando, hay algo en mi vida que no avanza. Entonces, Dios por medio de esa situación te dice, bueno, te pregunta, si tú ves que en esta área no avanzas, ¿qué crees? Busca. Por eso Jesús decía, busquen y hallarán, golpeen y se les abrirá. Clamen a mí, yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Dios está dispuesto a revelarlas. En 1 Corintios 2:10 dice lo siguiente, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabe por qué a veces no entendemos ese lado oscuro? Porque nuestro espíritu todavía está enano, está pequeño. Nuestro espíritu todavía no alcanza a discernir las cosas que nos están rodeando. Y el espíritu solamente crece a la medida que tú tengas una relación con Dios, a la medida que tú ores, a la medida que tú dialogues con Dios. No creas que el siervo que tiene una unción profética, una unción de ciencia, el que echa fuera demonios, el que trae sanidad, lo hace porque sí, no. Ese siervo paga el precio. La unción tiene un precio. Mucha gente quiere unción y no quiere el proceso. Mucha gente quiere ya que Dios lo use proféticamente, pero no ora, no ayuna, no tiene una relación constante con Dios, no medita en la palabra. Y como siempre he procurado enseñar, la oración no significa que estés 24/7 de rodillas, ¿no? Hay tiempos donde tú puedes cerrar tus ojos, pero también puedes estar todo el día meditando en la palabra y en una comunicación constante con Dios. Que si tú estás en tu trabajo y tú estás en el Transmilenio, en el bus, puedes ir pensando sin necesidad de abrir tu boca, Señor, ¿qué pasa? Muéstrame. Siento esto, vi esto. Pero si no hacemos, si no generamos esos hábitos, de nada va a Dios a revelarnos las cosas. Pero la promesa es de que Él está para librarnos. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y sabe qué es deleitarnos? Lo que le estoy diciendo. Un hábito. Un hábito de que cada día que tú respiras, caminas, estás en una constante relación con Dios. Y cuando tú entras a las profundidades de una relación con Dios, hasta te atreves a preguntarle a Él, porque ya hay una confianza, ya hay una sinceridad entre tú y Él, que tú le dices, Señor, muéstrame el lado oscuro de mi vida. Muéstrame cuál es el demonio, cuál ha sido el emisario que Satanás me envió. Muéstrame cuál es la raíz de mi enfermedad. Muéstrame por qué sigo el hábito de mi abuelo, de mi papá, de mi tatarabuelo. ¿Por qué? ¿Por qué esta maldición generacional sigue? ¿Por qué la razón de mis depresiones? ¿Por qué la razón de mis pensamientos suicidas? ¿Por qué la razón de mis acciones? ¿Por qué la razón de mi pecado? ¿Por qué la razón de que todo lo que quiero emprender frena? Pero solamente sé que Dios es el único que te lo puede revelar. Y siempre lo he dicho y no quiero que me malinterprete con esto. Nosotros los pastores estamos para guiar, aconsejar, direccionar, abrazar. Pero miren, les soy sincero, el único pastor que va a pelear
las batallas con usted genuinamente es Jesús. Porque si me lo preguntan a mí, yo tengo mis luchas. Y con esto no quiero decir que no esté dispuesto a darles un consejo. Claro que sí. Les daré el consejo con todo el amor del mundo y el cariño del mundo. Pero también he aprendido en lo personal que Dios quiere que uno pelee sus luchas individuales. Hay luchas que tú ganas en grupo, pero hay batallas que tú ganas a solas. Y estas batallas en el lado oscuro de la luna, Dios quiere que tú las pelees con Él. Porque no hay nada más maravilloso que predicar de los milagros propios, no de los milagros externos. Nada más maravilloso decir, yo salí de la droga. ¿Por qué? Porque yo tuve una batalla espiritual con Dios y la saqué adelante. Entendí cuál era la ruina financiera de mi vida y de mi familia, pero la vencí. ¿Por qué? Porque me entregué solamente a Dios. Entendí cuál era la raíz de mi enfermedad, del cáncer, de cualquier cosa, del rencor. ¿Cómo lo venciste? Me entregué directamente a mi buen pastor, a Jesús. Pero antes de eso, no tenemos que desconocer que hay un lado oscuro. El lado oscuro de la luna, el lado oscuro del evangelio, el lado oscuro de la parte espiritual. ¿Saben por qué no hay liberaciones? Porque no se predica esto. Por eso Jesús le dijo a los escribas y fariseos, Juan 8, vayan a Juan 8 y lo pueden leer. Jesús va y les dice a los escribas y fariseos, ustedes tienen que ser libres. Y los escribas y fariseos se le burlaban y decían, nosotros libres, si somos hijos de Abraham. Nosotros somos libres. Lo hablaban en su forma física, pero Dios estaba viendo más allá en su espíritu, porque ellos tenían un espíritu sesgado, estaban ciegos. Por eso Jesús les responde, conozcan la verdad para que la verdad les haga libres. Y la verdad se tiene que evidenciar. Yo invito que ustedes oren junto con mi esposa y conmigo que Osana Living, y si Dios lo permite, sea un campo de batalla, un campo de liberación para muchos. Yo sueño que en las puertas de Osana Living entre un habitante de calle y Dios lo libere. Sueño que en las puertas de Osana Living entre un mudo y si está dominado por un espíritu inmundo, Dios lo libre y lo haga otra vez hablar. Sueño que en Osana Living entre personas que tienen insomnio, depresión y sean libres. Yo no quiero omitir el lado oscuro de la luna. Osana Living no quiere dejar a un lado y desconocer el lado oscuro de la luna. Al contrario, le digo al Señor, y a veces en mi humanidad pienso y le digo, Señor, voy a dejar de orar así, porque a veces siento que mi lado oscuro de la luna me quiere debilitar, me quiere robar mi salud, quiere robar mi paz, quiere robar mis finanzas, quiere robar mi estabilidad. Pero quiero perseverar porque tengo un sueño. Y no es solamente mi sueño, creo que también es el sueño de Dios, de llegar algún día y ver cómo muchas personas sean libres. Pero mi batalla, como Glenn Ortiz, la estoy librando. Y sé que Dios me está liberando. Y yo quiero que también tu batalla la tomes y la sumas. Y digas, mi batalla la voy a ganar. Voy a escudriñar qué es lo que está pasando. Si hay algo oscuro que se está moviendo alrededor mío y de mi familia, lo voy a investigar. Voy a explorar el lado oscuro de la luna. Y yo sé que hoy es el inicio de esa libertad. No sé cuál sea tu área. No sé cuál sea. Yo humanamente no lo sé. No sé cuál sea esa área donde sientes que hay una batalla espiritual, pero por miedo y temor no has querido entrar allá de frente. Y yo en esta noche solamente quiero creer, por medio de mis oraciones, de que Dios te va a mostrar
pero que también Dios te va a liberar. Pero para eso debemos tener un corazón contrito y humillado para que Dios se acerque. Los demonios odian la presencia del Espíritu Santo. La odian. Los demonios tienen que odiar cuando tú entras a un lugar. Los demonios tienen que odiar tu voz. Los demonios tienen que odiar tu ministerio. Yo sé que soy amado por Dios y también odiado por los demonios. Porque me han pasado anécdotas, muchas anécdotas. Hasta me han tirado piedra. Pero he entendido que el lado oscuro de la luna no hay que omitirlo. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.